Vale, ya estamos grabando. Buenos días y bienvenidos al seminario online que desde el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla hemos organizado con motivo de la nueva orden de subvenciones para proyectos en prevención de riesgos laborales de la Junta. Nuestro objetivo en este seminario de hoy, pues bueno, es dar un poco información sobre la convocatoria 2022 y para ello, pues tenemos a nuestro director, don Jorge Carvajal Orduña, que nos va a, a dar una información sobre estas subvenciones con una duración estimada aproximadamente de una hora en la que, bueno, si queréis podéis participar a través del chat con vuestras preguntas y en la medida de lo posible, porque seguramente puedan entrar bastantes preguntas, en la medida de lo posible pues intentaremos dar respuesta a todas aquí durante la mañana y las que no podamos pues intentaremos pasarlo por el correo electrónico con el que os habéis inscrito. Entonces, sin más, pues doy paso a Jorge Carvajal. eh, que os va a dar información sobre esta convocatoria. Jorge, te paso el papel de presentador y tienes la palabra cuando quieras. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, vuestra participación en esta jornada. En primer lugar, bueno, por supuesto, ¿no? Quisiera pediros disculpas por el traslado de la fecha de la jornada desde el día de ayer al día de hoy. Y de paso quiero agradecerle el esfuerzo al Departamento de Formación del Centro de Prevención de Riesgos Laborales para poder haber hecho la adaptación. El motivo fue que en el día de ayer también hubo otra jornada de presentación y divulgación de esta línea de subvenciones por parte de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral. Al respecto de esto, bueno, pues el objetivo de alguna manera es desentrañar quizás los aspectos que puedan ser más interesantes de esta convocatoria de subvenciones y animar a todos los que puedan estar implicados a presentar su solicitud. La Junta de Andalucía canaliza a través de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónoma una línea de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales desde hace casi 20 años, desde el año 2003. Se ha producido, como ustedes bien saben, pues la publicación de la convocatoria anual el lunes de la semana pasada, el lunes 20 de junio. El objetivo, obviamente, es, en primer lugar, pues mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en Andalucía en general y, en concreto, respecto al presupuesto asignado a la provincia de Sevilla, pues a los trabajadores de la provincia de Sevilla. Y, por supuesto, contribuir, ayudar, empujar a las empresas, a los empresarios, a que puedan, de alguna manera, hacer realidad sus planificaciones preventivas. Es decir, la Junta de Andalucía se compromete económicamente a poder impulsar el cumplimiento, ¿no?, de sus obligaciones preventivas al empresario. Es una oportunidad ciertamente interesante. Muchas empresas tienen respecto a esta convocatoria de subvenciones experiencias muy positivas y les invito a todos a que puedan estudiar, ¿no?, con nuestra ayuda, nuestra colaboración, esta convocatoria. Si les parece, pues voy a poner la presentación. El Departamento de Formación pues distribuirá a los que estén interesados esta presentación en formato PDF próximamente, sin perjuicio de que ya les indicaría en la propia presentación pues correos electrónicos y teléfonos de contacto de las personas que están implicadas en la gestión de estas subvenciones. Así que bueno, pues vamos a compartir la presentación. Un segundito. Bueno, como acabo de comentar hace un instante, el pasado lunes día 20 de junio se publicó la orden de la Consejería de Empleo, perdón, la resolución de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocaban para este año 2022 subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
fundamentalmente dirigido eso a microempresas, pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de proyectos en materia de PRL, de prevención de riesgos laborales. Esta convocatoria, publicada en Boja, podríamos decir en términos coloquiales que es de alguna forma el reglamento concreto para el partido de este año y se basa a su vez en una norma más amplia que son las bases reguladoras que fueron publicadas en el mes de mayo del año 21 y que siguen completamente en vigor. Hay unas bases reguladoras para la línea 1 de subvenciones y otras bases reguladoras prácticamente idénticas, salvo por el objeto de la subvención y el plazo para dar cumplimiento al proyecto para la línea 2. Para cualquier persona que esté interesado, independientemente de que puede anotar y puede buscar en Internet en el repositorio del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía estas normas, también le invito a que busque más información en el sitio web del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía, donde podrá consultar y descargarse esta información, estas dos normas, la convocatoria del año 22 y las bases reguladoras que datan del año 2021. Sin perjuicio de eso, también les facilito el enlace en Internet donde pueden descargarse el último boletín de actualidad preventiva andaluza, donde existe también completa información sobre esta reciente convocatoria de subvenciones. Si nosotros efectuamos un breve repaso tanto a lo que es las bases reguladoras como la convocatoria de subvenciones, podemos encontrarnos que los conceptos subvencionales se agrupan en dos grandes categorías o líneas. La línea 1 son inversiones en prevención de riesgos laborales de tipo material. Consisten en la adquisición o la adaptación material de elementos con implicaciones en materia preventiva. Quizá un clásico es la adquisición para sustituir, la adquisición de un equipo de trabajo, de una máquina, para sustituir otra. El objetivo, obviamente, es mejorar las condiciones de trabajo desde la perspectiva preventiva. La línea 2 pretende subvencionar actividades, es decir, es inmaterial. Actividades, por ejemplo, formativas, de implantación de sistemas de gestión e igualmente también contemplaría la posibilidad de que se subvencionase la contratación de un trabajador, una trabajadora que desarrollase de forma expresa, tal como figurase en su contrato, actividades de tipo preventivo, un técnico de prevención de nivel superior o intermedio. Desgraciadamente, esta posibilidad no es apenas aprovechada por muchos de los solicitantes, por la mayoría abrumadora de solicitantes de subvenciones, y es una gran posibilidad. Respecto a la línea 1, ya decíamos que era para el fomento de inversiones. El objetivo es que la empresa adquiera determinados bienes que tengan implicaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Como decía antes, la sustitución de maquinaria existente es quizá la estrella, pero también nos hemos encontrado proyectos de adaptaciones de equipos de trabajo. El objetivo de adaptación, obviamente, es mejorar sus condiciones de seguridad y salud. Adquisición de equipos de emergencia, adaptaciones del puesto, adquiriendo determinados elementos materiales, instalándolos, que de alguna forma mejoren las condiciones de trabajo de trabajadores sensibles, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Inversiones para adaptaciones en materia ergonómica y psicosocial, para reducir los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas, para reducir, controlar o evitar los riesgos derivados de los trabajos en altura, etcétera. Como algunos de los que les muestro en estas imágenes. Obviamente, pues no está todo lo que podría ser. Una pregunta muy recurrente que se va a producir en los próximos días por parte de muchos posibles beneficiarios es ir directamente al grano. Oiga, ¿esto me lo van a subvencionar? ¿Me lo pueden subvencionar? ¿Y cuál debe ser la respuesta? Todo depende. En primer lugar, la sugerencia, como no puede ser de otra manera, es que esa consulta debe ir dirigida en primer lugar por parte de los posibles beneficiarios a sus servicios de prevención. Es decir, a esa entidad especializada que está prestando asesoramiento a la empresa a la hora de identificar y evaluar los riesgos y planificar las medidas preventivas para evitar, reducir o controlar esos riesgos. Obviamente es el primer elemento de consulta, el servicio de prevención. Y debo añadir además que esa consulta no puedo responderla de una forma distinta, depende de cómo usted defienda el proyecto. Y créanme que he visto defensas de proyectos muy originales y por supuesto han ido adelante. Y he visto empresas que han planteado en un momento dado un proyecto en materia preventiva
que por el elemento a subvencionar, material o inmaterial, pudiera ser muy interesante y han estado regularmente defendidos. Todo depende de la defensa que se haga en el proyecto de ese elemento, bien material o bien inmaterial, a subvencionar. ¿De acuerdo? Estoy de alguna forma pues trasladando algunos de los elementos de la línea 1 que han sido objeto de subvención en pasadas ediciones. La línea 2 son para actividades o contratación de trabajadores. Quizá lo más habitual que nos podemos encontrar son solicitudes para implantación de sistemas de gestión integrada, gestión de la seguridad y salud laboral. Y debo hacer un primer llamamiento a la problemática que se nos ha dado en ediciones anteriores. ¿En qué sentido esa problemática con los sistemas de gestión? Porque cuando se ha planteado en un proyecto que la empresa quisiera una subvención para implantar ese sistema de gestión, lo que nos cuentan es lo fantástico, maravilloso, interesantísimo que es el sistema de gestión. Pero la empresa obvia lo más importante. Oiga, señores, aunque parezca una obviedad, ¿qué riesgos concretos y de qué manera pretende usted controlar con la implantación de ese sistema de gestión? Y aquí entramos, digamos, en uno de los nudos gordianos de lo que es el proceso de revisión de los proyectos que piden subvención. Nosotros no podemos efectuar interpretaciones que no vengan exactamente descritas en lo que es el proyecto. De alguna forma, corre por cuenta del empresario, y lo voy a repetir en varias ocasiones en esta exposición, defender lo mejor posible su proyecto. Eso es clave, es fundamental. En un momento dado podemos subvencionar el hecho de que una empresa efectúe una inspección reglamentaria que no sea estrictamente obligatoria. Imaginémonos una empresa, ese es el apartado F, una empresa que tiene una instalación eléctrica que no está sujeta a inspecciones reglamentarias, tal como, por ejemplo, indica el reglamento electrotécnico de baja tensión. Pero esa empresa no quiere dejar de contar con la posibilidad de que un verdadero especialista, y sin perjuicio de su servicio de prevención, chequee esa instalación y de alguna forma contribuya a identificar posibles problemáticas de seguridad y salud. Otro huérfano en muchas convocatorias de subvenciones son los planes de formación específicas, dirigidos al personal directivo, dirigidos a trabajadores que desarrollan actividades muy concretas y expuestos a riesgos muy singulares. Y también planes formativos dirigidos a trabajadores con especial sensibilidad. Es fundamental. Hay otros proyectos también interesantes, por ejemplo, los encaminados a los planes de movilidad, que los hemos visto en muy pocas ocasiones en convocatorias recientes, y quisiera animarles a que se plantearan, pues, orientar su proyecto precisamente a esta temática. La convocatoria incluye unos proyectos de tipo prioritario por la naturaleza de los agentes que se pretende controlar, por la naturaleza de la intervención, que permitirían elevar la puntuación de ese proyecto una vez revisado hasta en un 50%. Debo indicar en primer lugar que el baremo de la línea 1 y de la línea 2 están en sus respectivas bases reguladoras. No estamos inventando nada, no es una valoración subjetiva, sino todo lo contrario. En un momento dado, la picardía, y lo digo con el máximo respeto que pueda tener un posible beneficiario a la hora de redactar su proyecto, incluyendo elementos susceptibles de ser incluidos en el apartado de proyecto prioritario, no solamente va a permitir que pase el filtro mínimo, una valoración de 4 puntos, para poder ser subvencionado, 1,2 en el primer apartado, sino también lo va a colocar en los primeros lugares, casi con toda seguridad, de la valoración global de todos los proyectos que se hayan presentado para esta convocatoria. Así que igualmente les invito a que en todo o en parte incluyan elementos de los que hemos considerado proyectos prioritarios en su proyecto para el que van a solicitar subvención, porque puede ser muy positivo para que ese proyecto siga adelante en su tramitación. El objetivo que plantea la Junta de Andalucía, el target, son pymes. Y al respecto tenemos que sujetarnos a la definición que aparece en la normativa. Se trataría de empresas con hasta 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros, o su balance general anual no exceda de 43 millones de euros. Obviamente, esos datos deberán ser documentados por parte del solicitante en otras fases de la tramitación de estas subvenciones. La empresa, en un momento dado, tiene que estar incluida en las
actividades económicas, su actividad tiene que estar en las actividades económicas, en el Código de Actividad Económica que se ha incluido en la convocatoria de este año 22. Es fundamental y la empresa debe estar en condiciones de documentarlo oficialmente. No vale con una mera declaración responsable. La empresa tiene que tener trabajadores por cuenta ajena, al menos uno en los últimos 12 meses, o bien que la suma de los periodos de todos los trabajadores en los últimos 12 meses totalice al menos un año de trabajo trabajador. El código cuenta cotización del centro de trabajo tiene que estar radicado en Andalucía y en concreto para tramitar esa subvención, ese proyecto en la provincia de Sevilla, debe estar en la provincia de Sevilla. Y obviamente, pues los proyectos tienen que ser, o los elementos de los proyectos tienen que estar incluidos dentro del apartado de subvencionables de las líneas 1 o 2. Les incluyo a continuación rápidamente, sin perjuicio de que ustedes puedan consultarlo en la convocatoria del año 2022, los códigos de actividad económica que permitirían, digamos, o que son subvencionables por parte de la Junta de Andalucía en esta convocatoria. Debo resaltar el hecho de que han sido modificados ligeramente respecto a la convocatoria del año 2021. Respecto a la cuantía de las subvenciones, bueno, pues en la práctica, en la línea 1, un proyecto de la línea 1 no puede obtener una subvención máxima de 15.000 euros. Y esa subvención no puede suponer más del 75% del importe total del proyecto. En el caso de las subvenciones de la línea 2, la cuantía máxima serían 12.000 euros y el porcentaje a subvencionar no excedería jamás, nunca, de ese 75% del coste total del proyecto. La cuantía mínima también varía en cada caso. En la línea 1, 1.500 euros, en la línea 2, 1.200 euros. Obviamente, bueno, pues habría que tener en cuenta que determinadas empresas, pues por razón de que gozan de excepciones fiscales por su actividad, digamos, plantearían proyectos con IVA, sin IVA. El presupuesto disponible es muy similar al del año pasado. El total para la provincia de Sevilla son casi 900.000 euros, 892.000. Y para el total de la comunidad autónoma andaluza, 4.728.000 euros. Existe la posibilidad, una vez que se efectúen las valoraciones y las propuestas de resolución y la resolución definitiva de los proyectos, de, digamos, redirigir presupuestos provinciales para poder dar cumplimiento, para poder acabar subvencionando proyectos que por falta inicial de dotación presupuestaria pues no hayan sido eso, subvencionados inicialmente. No se queda realmente, prácticamente, yo creo que no recuerdo, en esta convocatoria no se ha quedado nadie sin subvencionar que fuese acreedor a esa subvención, es decir, que fuese o podía adquirir la condición de beneficiario. Es muy importante que tengan en cuenta que nosotros no podemos subvencionar gastos que hayan sido efectuados en ningún caso antes de la convocatoria de estas subvenciones. El empresario, el solicitante de la subvención, tiene la posibilidad de manifestar en la propia instancia que va a dar cumplimiento a su proyecto, bien a partir de la fecha de presentación de la instancia o bien a partir de la fecha de la publicación de la resolución que lo convierte en beneficiario definitivo. En cualquier caso, los pagos tienen que estar efectuados antes de la fecha de justificación de la subvención. En ningún caso validaríamos una justificación donde hubiese, por ejemplo, plazos pendientes de pago por parte del empresario a un proveedor de servicios, a un suministrador de equipos. En ningún caso. No podemos subvencionar en un momento dado las colaboraciones que pueda efectuar una asesoría laboral, una asesoría jurídica, una gestoría, una asesoría especializada en subvenciones por la mera tramitación de la subvención. Y tampoco vamos a subvencionar a empresas cuyos responsables de alguna forma tengan resoluciones administrativas sancionadoras o bien sentencias judiciales firmes condenatorias por prácticas laborales discriminatorias que de alguna forma comprometan la accesibilidad al trabajo a personas con discapacidades o digamos que reconozcan responsabilidad por violencia de género. Tampoco son subvencionables la adquisición de maquinaria seminueva o de segunda mano. E igualmente tampoco podemos subvencionar en ningún caso lo que es la adquisición de vehículos de turismo, tractores y similares.
Tampoco podemos subvencionar lo que es el arrendamiento financiero, lo que es el leasing, arrendamiento de obra y de ninguna manera tampoco se puede subvencionar los equipos de protección individual. Insisto, esta línea de subvenciones es una fantástica ayuda para dar cumplimiento a una planificación preventiva de la empresa, pero no se puede plantear por parte de nadie que la Administración Laboral de la Junta de Andalucía suplante las obligaciones legales del artículo 14 de la Ley de Prevención que concurren exclusivamente en el empresario. Podemos ayudar, pero no podemos suplantar, y lo decimos con la mejor intención del mundo. Algunos de los elementos o algunas de las situaciones que no podemos subvencionar. Están excluidas de las bases reguladoras. Por muy justificada que pudiéramos plantearnos la sustitución de un tractor o de un vehículo, las bases reguladoras lo excluyen expresamente. Bien. El plazo de ejecución de las subvenciones, plazo máximo para la línea 1 son 6 meses, para la línea 2 son 12 meses. Esto es una elección del beneficiario, el poder decidir si el plazo de ejecución computa desde la fecha en que se presenta la solicitud, no es lo habitual, o bien desde la fecha definitiva de resolución en el que el solicitante adquiere condición de beneficiario. Es lo más habitual. No entro a juzgar esta situación, pero obviamente estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de microempresas y en muchas ocasiones somos conscientes de que estos proyectos no van a salir adelante si la Junta de Andalucía no financia. Y quizá esa es la causa de que la mayor parte de los solicitantes de subvención se inclinen por iniciar su proyecto una vez que tienen una resolución definitiva que les da la condición de beneficiario. Recuerdo, y lo diré en varias ocasiones, que el plazo de presentación de instancias es hasta el 20 de julio. Hoy es día 30, con lo cual tenemos todavía 20 días. Y debo recordar que no vamos a admitir solicitudes presentadas en formato papel. Para la tramitación de la solicitud hay que acceder a la oficina virtual de la Consejería de Empleo, cuyo acceso, cuya dirección de Internet les facilitaré a continuación. Solamente vamos a tramitar solicitudes de una de las dos modalidades por posible beneficiario. No podría presentarse por un beneficiario concreto, una sociedad mercantil o un trabajador autónomo con trabajadores por cuenta ajena, una solicitud de línea 1 y luego otra de línea 2 o una combinación de ambas. No puede ser, lo excluyen las bases reguladoras. Es el reglamento y tenemos que sujetarnos a él. Igualmente, cabe que un posible beneficiario presente varias solicitudes sucesivamente. Pues bien, solamente tendremos en cuenta la última. Y tal como contemplan las bases reguladoras, no habrá desestimación expresa por resolución de las solicitudes previas. Eso debe constar y debe quedar muy claro. El plazo de resolución por parte de la Administración Laboral, en este caso por parte de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de Sevilla, es de 6 meses desde la finalización del plazo de presentación de instancias, de solicitudes. Es decir, podríamos resolver, de acuerdo con lo que indica la normativa, hasta el día 20 de enero del año 2023. Sin embargo, por motivos presupuestarios, lo habitual, lo frecuente, lo que esperamos es poder estar en condiciones de resolver con carácter definitivo a fecha 15 de diciembre del presente año. Y si pudiera ser antes, mejor para todos. Como antes decía, no son subvencionables costes indirectos. O bien subvencionamos inversiones íntegramente dedicadas expresamente a evitar, reducir o controlar riesgos laborales, o bien subvencionamos actividades o contratación de personas con la misma finalidad. Hay que tener cuidado por parte del posible beneficiario de que haya pedido subvenciones similares o parecidas en los últimos 3 años. Esto sería plantear que estas subvenciones están acogidas al régimen de minimis. El monto total
el importe de las subvenciones que pudieran haber sido percibidas como máximo por una empresa para poder concurrir a esta convocatoria concreta depende del sector económico de su actividad. El mínimo serían 20.000 euros para una empresa del ámbito agrícola y los 200.000 euros es, por ejemplo, para una empresa del sector servicios o el sector manufacturero, industria, servicios. No se admite dentro del importe de la subvención o a subvencionar los servicios que te pueda cobrar, que te pueda prestar una entidad colaboradora para tramitar la subvención. La asesoría, la consultoría no se puede subvencionar, ¿de acuerdo? Pero sí se puede subcontratar por parte del beneficiario, ¿no?, una determinada actividad. Por ejemplo, una formación especializada en materia de actuación en caso de emergencias. Una formación especializada donde en un momento dado, pues esa empresa, digamos, forme a sus trabajadores en el uso, por ejemplo, de equipos portátiles de extinción de incendios, donde se desplacen efectivos de una, digamos, empresa dedicada precisamente a estas tareas que es muy especializada. Eso sí, entra del ámbito claramente de la línea 2. Y obviamente es posible reformular el proyecto más o menos dentro de una línea 1 o línea 2. Me explico. O en un momento dado, una empresa puede solicitar una subvención para sustituir una máquina de corte lineal de piezas de madera, por ejemplo, una escuadradora. Y esa escuadradora inicialmente, pues su presupuesto se le pidió a tal o cual empresa, pero ahora resulta que la empresa en un momento dado que me la iba a suministrar ya no la suministra y me tengo que buscar a otra. Es posible la reformulación del proyecto con la comunicación preceptiva, con el conocimiento y la aprobación expresa de el organismo que tramita la subvención, el centro de prevención. No deberíamos encontrarnos reformulaciones del proyecto al final de todo en la justificación. No por nosotros solamente, sino porque ese gasto va a tener muchas dificultades para que obtenga el visto bueno, obtenga una fiscalización favorable por parte de la intervención provincial, órgano, órgano administrativo responsable de la supervisión económica de estas subvenciones. El mantenimiento de la inversión es durante 5 años. Les comunico, quiero que sepan que dentro del procedimiento de justificación se incluirá una actuación inspectora por parte del personal de la Delegación Territorial de Empleo de Sevilla en el centro de trabajo. Pero no solamente va a ser en este año, sino que puede ser en años siguientes. Y si no se mantiene esa inversión, si por ejemplo alguien solicitó subvención para sustituir una máquina y esa máquina no existe, ha sido enajenada, me la han robado, me la han quitado, la he perdido, eso puede ser motivo de minoración o de devolución, reintegro de esa subvención. Es importante que la sede social de la empresa, aunque pueda estar fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, su centro de trabajo esté legalmente de alta en Andalucía y en concreto para las subvenciones tramitadas en esta provincia tiene que estar de alta en la provincia de Sevilla. Su código cuenta de cotización tiene que estar en la provincia de Sevilla. Estos son los, digamos, órganos competentes para la tramitación. La convocatoria la ha hecho la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral. El instructor es el centro de prevención. La evaluación y propuesta es efectuada por personal de este centro, el director, 2 técnicos y otra persona que hace las veces de secretario, la responsable de la unidad de subvenciones, y la resolución es de la delegada territorial de empleo en la provincia de Sevilla. Bien. Respecto a la tramitación, no les voy a negar que, y ese es el problema que tenemos, tiene una cierta complejidad, pero no quiero en modo alguno asustarlos. Realmente ustedes pueden empezar presentando única y exclusivamente una instancia, el documento oficial normalizado de solicitud de la subvención. Como antes les he dicho y pueden ver en este gráfico, esa solicitud, esa instancia, no se presenta en modo alguno en formato papel, sino que se presenta, aparece arriba, a través de lo que es la oficina virtual de la Consejería de Empleo, cuya dirección de Internet les facilitaré a continuación.
Nosotros recibiremos solicitudes solamente hasta el día 20 de julio. Si alguna solicitud llega después, notificaremos que no ha sido admitida a trámite y lo haremos no por carta, ni por teléfono, ni por correo electrónico, sino de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía. El sistema de notificaciones electrónicas notifica. Revisaremos a continuación la solicitud. Si está correcta, perfecto, la dejaremos momentáneamente a la espera. Las que no estén correctas, las que tengan alguna carencia, serán objetos de una subsanación, de una solicitud o de un requerimiento de subsanación. Pero aviso, ese requerimiento no será por teléfono, ni por correo electrónico, ni por correo certificado. No vamos a mandar cartas personales a ninguno de los solicitantes de subvención. Publicaremos un requerimiento colectivo, empresa a empresa, en el tablón de anuncios virtual de la Consejería de Empleo. Y advierto, más del 50% de los solicitantes de subvenciones se caen en este plazo, en este paso. Generalmente la publicación de este requerimiento colectivo se produce en la primera semana de septiembre. Y al respecto de esto, pues el otro día hablaba con un asesor especializado en la tramitación de estas subvenciones para muchos de sus clientes. Y él decía, me comentaba en serio y en broma, pero era verdad, que la página principal de su explorador de Internet era el tablón de anuncios virtual de la Consejería de Empleo. Es la mejor manera de no perder de vista esto. Hay un plazo de subsanación de 10 días. Si publicamos en el tablón de anuncios este requerimiento el día 1, el plazo acabaría de subsanación el día 11. Y si alguien se entera el día 15, no hay absolutamente nada que hacer. Entenderemos que ha desistido. Ni llamadas, ni visitas, ni correos electrónicos. Oficialmente ha desistido. Y no puede haber un acto graciable unilateral por parte de ningún funcionario de este centro queriendo admitir esa subsanación por parte de este posible beneficiario, porque sería ilegal, porque nos metemos en un lío. Las subsanaciones no se presentan en formato papel, ni se mandan por correo electrónico. Las subsanaciones se presentan a través de la oficina virtual en el formulario normalizado. Cuando recibamos las subsanaciones, las revisaremos. Si efectivamente dan lugar a que la instancia ya esté correcta, las uniremos a las que ya estaban correctas desde el primer momento. Las que no estén correctas, entenderemos que deben abandonar este proceso de tramitación y las daremos por no subsanadas o desistidas. Y se lo comunicaremos electrónicamente a través de Notifica a el beneficiario. Pues muy bien, con las solicitudes inicialmente correctas o correctas tras su subsanación, procederemos a continuación por parte de la Comisión de Valoración a revisar con el baremo oficial que viene en las bases reguladoras el proyecto. Si el proyecto llega al mínimo de puntuación, 4 puntos en total, 1,2 en el apartado 1, este beneficiario adquirirá, o este posible beneficiario, este solicitante, adquirirá la condición de beneficiario provisional. Y publicaremos el listado igualmente en el tablón de anuncios virtual de la Consejería de Empleo. Una vez que se publique en el tablón de anuncios la relación de beneficiarios provisionales, y advierto que el hecho de ser beneficiario provisional no da derecho a nada, no debe generar expectativa de nada, este beneficiario provisional tiene que presentar la documentación que aparece en las bases reguladoras como obligatoria para poder acreditar la condición de beneficiario y tiene 10 días de plazo. Si decía antes que las subsanaciones de las instancias suelen aparecer en la primera semana de septiembre, la propuesta provisional de beneficiarios o la propuesta de beneficiarios provisionales suele aparecer a finales de septiembre, principios de octubre. Y hay 10 días de plazo para aportar toda la documentación administrativa que permita que comprobemos que ese beneficiario provisional
puede convertirse en beneficiario definitivo. Créanme que es una cuestión que tiene cierta profundidad. No es razonable ni legal que podamos subvencionar a una empresa que no esté al corriente de sus obligaciones tributarias a nivel de Administración del Estado, Agencia Tributaria o andaluza, a nivel de la Agencia Tributaria andaluza, ATRIAN. Tampoco es razonable que pudiéramos subvencionar a quien tiene deudas con la Seguridad Social, con la Tesorería y un largo etcétera. Tras esos 10 días de plazo, revisaremos la documentación administrativa. Si está correcta, la dejamos aparcada, digamos, a la espera de futuros trámites. Y si no, haremos como anteriormente, emitiremos un requerimiento de subsanación, pero en este caso será personalizado. No será por correo electrónico, no será una llamada telefónica, será a través del sistema de notificaciones electrónicas Notifica. Y la respuesta será a través de la oficina virtual de la Junta de Andalucía. Es lo que dice la ley 39/2015. Cuando recibamos las subsanaciones, las revisaremos. Si finalmente se completa la documentación administrativa de ese beneficiario provisional, uniremos su expediente a los que ya estaban completos desde un comienzo. Los que no, obviamente, pues darán lugar a que aparezcan en la resolución definitiva como desistidos, excluidos por determinada carencia. Con los expedientes, con su documentación administrativa completa que permita comprobar que puede adquirir la condición de beneficiario definitivo, prepararemos una propuesta definitiva que suscribe la dirección del Centro de Prevención. Emitiremos un certificado de cumplimiento de requisitos para ser beneficiario definitivo y a continuación elaboraremos los documentos contables para el primer pago de la subvención o para el pago de la subvención, ¿no?, que deben ser fiscalizados por la intervención provincial. Sin una fiscalización favorable por parte de la intervención provincial, que es un procedimiento de control adicional y absolutamente imprescindible para que continúe la tramitación, no puede haber resolución definitiva de concesión. Cuando expediente a expediente la intervención provincial se pronuncia favorablemente, incluiremos cada uno de esos expedientes, cada uno de esos beneficiarios provisionales en la resolución definitiva de concesión. El beneficiario tendrá un plazo para aceptar la subvención y a continuación procederemos a tramitar el pago del primer plazo de la subvención. Y obviamente pues no nos veremos o no nos trataremos más en profundidad posiblemente hasta que la empresa ya esté en condiciones de justificar. Como máximo, 6 meses para la línea 1, 12 meses para la línea 2, plazo que comienza a elección del solicitante, bien el día que presentó la solicitud, bien el día de publicación de la resolución de concesión definitiva. A veces sí que tenemos relación con el beneficiario para cualquier aclaración sobre la documentación o el procedimiento de justificación, o bien sobre reformulaciones de proyecto. La situación económica actual, con un fuerte incremento de precios en muchos ámbitos, ha dado lugar a que más de un beneficiario definitivo de subvención de la última convocatoria haya tenido que buscar suministradores, por ejemplo, alternativos para la adquisición de la máquina con, digamos, mejoras preventivas que ellos habían contemplado en su proyecto. Es un ejemplo que les quiero plantear. Permítanme obviar el paso de la justificación para no complicarla. A ustedes lo que les interesa como posibles solicitantes o como posibles asesores de un solicitante es conocer cómo cumplimento la solicitud. Porque créanme que el primer paso es muy sencillo. Presenten una solicitud, una instancia correcta que incluya claramente el proyecto a subvencionar. Repito, para comenzar solamente es necesario presentar la solicitud y si está correcta, completa, si es clara y concisa en determinados apartados, muchísimo mejor. Como antes les he dicho, las comunicaciones entre administrado y organismo tramitador, el Centro de Prevención de la Delegación Territorial de Empleo, son electrónicas y son a través de la oficina virtual. Les incluyo
les incluyo la dirección de Internet de la oficina virtual de la Consejería de Empleo. Insisto, no admitiremos presentación de solicitudes o de otros documentos complementarios en papel. Las comunicaciones deben ser electrónicas, pero no porque se nos antoje, sino porque la Ley 39/2015 así lo exige. ¿De acuerdo? Es muy importante recordar que para comenzar el procedimiento solamente es necesario presentar la solicitud. Es lo único imprescindible. No nos perdamos. Si usted quiere acceder igualmente, ¿no?, a, digamos, la subvención, deberían, como he dicho, ir al sitio web de la oficina virtual. Antes les he puesto la dirección, ese es su aspecto. Pero otro elemento importante a tener en cuenta, aparte del tablón de anuncios virtual, es que nosotros vamos a comunicarnos con el solicitante bien a través del tablón de anuncios de la Consejería de Empleo, bien a través de la sede electrónica para las comunicaciones electrónicas Notifica. Y eso nos lleva a insistir en que deben consultar periódicamente el tablón de anuncios. ¿A partir de cuándo debo consultar el tablón de anuncios? A partir del día 1 de septiembre es imprescindible que consulten diariamente el tablón de anuncios de la Consejería de Empleo. Y es imprescindible que se den de alta desde ahora mismo, si van a ser solicitantes, en la sede electrónica para notificaciones electrónicas Notifica. Es fundamental. El tablón de anuncios virtual de la Junta de Andalucía es este que aparece aquí, este es su aspecto y está en esta dirección. Antes hemos dicho la dirección de la oficina virtual. La oficina virtual es donde se comunica el administrado con las unidades y organismos de esta Consejería de Empleo, incluida su delegación territorial. El tablón de anuncios es el elemento virtual que nosotros vamos a utilizar en determinadas ocasiones para comunicarnos con los solicitantes de la subvención. ¿En qué casos? Pues para efectuar el requerimiento colectivo de subsanación de la instancia y para efectuar la comunicación del listado de beneficiarios provisionales. Así que sugiero que se incluya esta dirección web en el listado de favoritos de nuestro navegador de Internet, explorador de Internet. Y sugiero igualmente que si no lo han hecho, se den de alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la Junta de Andalucía. Es extremadamente sencillo. Accederán con su certificado electrónico de empresa, en un momento dado personal, si son trabajadores autónomos o de representante, y a continuación deberán facilitar un correo electrónico y un número de móvil para que le llegue el SMS que le avisará de que hay notificaciones electrónicas pendientes de lectura por parte de este administrador. Aspectos de interés dentro de la presentación de la documentación complementaria sin perjuicio de los formularios normalizados es que los documentos deben ser presentados en régimen de autocompulsa, es decir, cuando se presentan electrónicamente deben estar firmados electrónicamente. Verifiquen la vigencia de sus certificados FNMT2, es decir, de firma electrónica. Sugiero que utilicen una aplicación gratuita para firmar esa documentación. Actualicen el autofirma de la Junta de Andalucía. Les recordamos que no compulsaremos en ningún caso documentos en formato papel. Y añadimos, ya no tenemos oficina de registro en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Está en la delegación territorial, en la sede central, que está en el complejo Bermejales, en Avenida de Grecia. Pero tampoco les compulsarán esa documentación en formato papel. Todo se presenta a través de la oficina virtual. Por comodidad, alguien puede pensar que nos puede mandar un correo electrónico, pero no tiene validez legal la aportación de documentación por correo electrónico. La concesión de subvenciones es en régimen de concurrencia competitiva. Y esto es importante. Todo depende de cómo se aporten los documentos y formularios por parte del solicitante. Especialmente el formulario
El anexo primero, el anexo 1 de solicitud, incluye un apartado 4 sobre el proyecto para el que se pide subvención. Por favor, que sea, digamos, clara y precisa y completa la descripción de este apartado. Aviso a navegantes, por favor, que nadie espere ninguna supuesta interpretación, que nadie piense que algo es obvio o deberíamos haberlo deducido por parte del centro de prevención. Es responsabilidad del solicitante de la subvención defender lo mejor posible su proyecto y eso lo va a hacer a través de la solicitud. Y que nadie espere un requerimiento en ningún momento para subsanar el apartado 4 de la solicitud, el proyecto. Se valorará como está. Pero hombre, usted podía haberme dicho que podía haber descrito los riesgos a controlar y la metodología de evaluación. Sí, pero no debo hacerlo. Es el solicitante asesorado por su servicio de prevención el que debe incluir una descripción completa, clara y precisa de su proyecto a subvencionar. Aconsejamos el equipo encargado de la tramitación de subvenciones de PRL en esta delegación, en este centro de prevención, una valoración previa de la solicitud por parte del solicitante, para que nadie se llame a engaños. Oiga, si en un momento dado usted considera que el espacio que permite rellenar la instancia respecto al proyecto es pequeño, es corto, bueno, usted puede presentar perfectamente un anexo con un desarrollo o una descripción más amplia de ese proyecto. Pero repito, para iniciar o para pedir la subvención solamente hace falta aportar en este momento la solicitud correctamente cumplimentada. El anexo es una opción. Si uno es cuidadoso al cumplimentar la solicitud y luego otros documentos normalizados de este procedimiento, evitará sus sanciones. Si hay dudas, se puede contactar con el Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Aquí les incluyo el teléfono de centralita. Llamen, indiquen el motivo de su consulta, pues subvención en materia de prevención de riesgos laborales. Y le pasarán a las personas que le pueden informar. Igualmente tienen aquí un correo para solicitar información. Y la responsable de la unidad de gestión de subvenciones, mi compañera, doña Inmaculada López Jiménez, que puede atenderlo en este teléfono. Quizá la novedad de la presentación de este año es nuestra intención de ayudar a presentar la solicitud. Es decir, que nadie se quede atrás porque se atranque en este apartado. Obviamente, esto es un ejemplo y la casuística es muy amplia, muy amplia. Pero créanme que se han introducido a lo largo de los años bastantes mejoras en la oficina virtual de la Junta de Andalucía que permite en un momento dado lo que es el acceso, digamos, en unas condiciones seguras y unas condiciones razonables a esta solicitud. Copien la dirección de Internet de la oficina virtual y colóquenlo en la barra de direcciones de su explorador de Internet. https, Junta de Andalucía, tal y tal. Una vez estén aquí, en el cuadro de búsqueda, introduzcan, digamos, las letras juntas PRL y cuando hagan clic aparecerá el listado de las convocatorias de los últimos años. Hagan igualmente clic en donde indica subvenciones, proyectos e inversiones en materia de PRL 2022 y se desplegará el anexo 1, la solicitud de subvención para proyectos e inversiones en materia de PRL de esta convocatoria. Noten que aquí a la derecha indica claramente que el plazo empezó el día 21 de junio y acabó el 20 de julio. Cuando ustedes hacen clic en el anexo 1, se activará su certificado electrónico. Usted dará su conformidad, certificado electrónico de empresa, de representante, el que sea. Y usted podrá ver a continuación que el sistema automáticamente asigna un código CTC a la instancia. Usted podrá eliminar ese borrador y volver a la pantalla anterior, editar la solicitud para completarla, eso es lo que vamos a hacer, y también debe recordar que podría adjuntar documentación adjunta, por ejemplo, un anexo de desarrollo explicativo de su proyecto en este apartado.
Nosotros apretamos el botón editar y al apretar el botón editar nos sale ya la instancia electrónica. Esa instancia podemos cumplimentarla completamente y firmarla para su entrada en el registro electrónico de la consejería, o bien podemos guardarla como borrador para a ratitos ir completándola si faltan datos cuya cumplimentación tenemos que consultar. Bien, avancemos en este apartado. Ustedes deben indicar si hacen esa solicitud como solicitante o como representante. Nosotros ponemos como solicitante, pero eso no quita para que haya ocasiones en las cuales un consultor o un asesor, con los debidos poderes y autorizaciones, puede actuar como representante de la empresa. Nosotros, como ejemplo, vamos a tramitar la cumplimentación de una instancia de la línea 1, subvenciones a PYME, para fomentar inversiones, es decir, gastos en material, algo tangible, con implicación preventiva, que mejore las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de esa empresa. Es importantísimo que cumplimentemos todos los datos de la empresa. Muebles Artesanos de Sevilla, SL. Tipo de documento, el NIF. Estas cosas parecen una tontería, pero da lugar a errores. Da lugar a errores o da lugar a carencias que motivarían un requerimiento colectivo de subsanación. Y a lo mejor, por una tontería, por algo muy nimio que se nos olvida, se nos pasa en la cumplimentación de la instancia, nos meten en el tablón de anuncios del 1 de septiembre, se nos olvida mirarlo y nos caemos de la convocatoria. Igualmente habrá que completar los datos del representante de esa empresa. Aquí hemos puesto los datos imaginarios: José Sevillano, hombre, DNI tal, en calidad de administrador. Insisto, no se va a tener que acreditar nada por ahora, solamente hay que presentar la instancia. A continuación, habrá que ir al apartado que o bien comunica la dirección de correo electrónico de contacto a través del sistema de notificaciones electrónicas Notifica, o bien nos da autorización para hacer ese trámite en lugar del empresario. El trámite, ya se lo expliqué antes, es muy sencillo. Si usted tiene ya inscripción en Notifica, perfecto, pero no deje de apuntar su correo electrónico y su número de móvil. Si no lo tiene, coloque el punto de chequeo en manifiesto que no dispongo y autorice. E igualmente complete nombre, 2 apellidos, DNI, correo electrónico y número de móvil. Importantísimo, no pasen por alto este punto segundo. El punto tercero son las declaraciones. Estas declaraciones son a futuro. Ahora no hay que presentar ningún documento. Repito, no hay que presentar ningún documento, pero no hay que dejar de efectuar estas declaraciones. ¿Y qué va usted a decir? Pues que cumple los requisitos para poder ser beneficiario. También tiene que aclararnos si ha sido beneficiario de subvenciones relacionadas con el motivo de esta convocatoria en, digamos, años convocatorias anteriores. Si no lo ha sido, aquí lo hemos puesto que no, pues lo ponemos. Y si no, tendremos que indicar en qué año salió la convocatoria, quién fue el convocante, por qué importe y si está incluido en ese régimen de mínimos. Es decir, ese régimen en el cual se computa el total percibido en los últimos 3 años. Igualmente, no olviden de anotar que cumplimos, obviamente, con todas las obligaciones exigidas. Si no, es que no podemos ser beneficiarios. Que no nos hayamos incursos en las prohibiciones legales. Igualmente, habrá que indicar cuál es el tamaño de la empresa. Por supuesto que somos PYME, lo hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Una empresa que no tenga más de 250 trabajadores, que en un momento dado su volumen de negocio no supere los 50 millones de euros, si no recuerdo mal, y que su balance general del último año no sea superior a 43 millones de euros. Indiquen el SENAE, el grupo, y el SENAE concreto. El sistema solamente le va a dejar anotar los SENAEs que son subvencionables en esta convocatoria. Indique cuántos trabajadores han estado de alta en la empresa en los últimos 12 meses. Es decir, anote este check y el número de trabajadores. Indique que su actividad, como no puede ser de otra manera, está entre las subvencionables que usted acaba de anotar. Indique, por supuesto, que tiene un modelo de organización preventiva.
Es impensable que alguien se pueda plantear que le vamos a subvencionar si no tiene en este momento un modelo de organización preventiva. Igualmente, pues indique cuál es el monto total de subvenciones en régimen de mínimi que ha percibido en los últimos 3 años y que no supera el límite según el sector de actividad económica. Y por último, declara que, por supuesto, no tiene subvenciones concedidas anteriormente pendientes de justificación, porque si así fuera, jamás va a poder adquirir este solicitante la condición de beneficiario. Y vamos al meollo de la cuestión, el proyecto. Es el punto 4. Créanme que alguien puede hacerlo de una forma escueta, concisa y clara, una buena descripción de su proyecto en ese apartado 4 y tal vez no necesite un anexo. El apartado 4.1 es el título del proyecto. No tiene mayor importancia, pero si puede ser un poquito descriptivo de lo que vamos a hacer, mejor todavía. Fíjense en esta descripción: proyecto de adquisición de una escuadradora y un aspirador industrial de polvo de madera para mejora de las condiciones de trabajo en el puesto de carpintero industrial de la empresa Muebles Artesanos de Sevilla S.L. Es autodescriptivo. El código cuenta cotización del centro de trabajo radicado en la provincia de Sevilla. Si no hay un centro de trabajo con código cuente cotización de alta en la provincia, no se va a obtener subvención. El domicilio del centro de trabajo, el municipio y la provincia, fundamental. Indique el plazo de ejecución máximo del proyecto. Si es línea 1, ya les dije, máximo 6 meses. Alguien podía poner 3, pero no le sugiero que lo haga. Si fuera línea 2, el máximo son 12 meses y la gente pone 12 meses. Aquí, a continuación, viene una decisión fundamental. ¿Cuándo iniciar el proyecto? ¿Con la publicación de la resolución definitiva o con la fecha de registro de la solicitud? Fíjese que en la práctica la mayoría de los solicitantes suelen poner la primera opción, fecha de resolución de la concesión. Ustedes son libres, pero el segundo apartado posiblemente fuerce mucho los plazos, porque desde la fecha de publicación de la resolución hasta el momento que deban justificar, posiblemente no haya meses, sino semanas. A continuación, habrá que cumplimentar en el apartado correspondiente de línea 1 o 2 los elementos que componen el proyecto. En este caso, habíamos dicho una escuadradora, una máquina de corte lineal de tableros de madera con un disco de corte rotativo y también un aspirador industrial para polvo de madera. Y esto se encuadraría la escuadradora en el apartado 1A, inversiones para sustituir máquinas existentes. Habrá que acreditar que se tiene una máquina, digamos, de la antigüedad que sea, en unas condiciones, hombre, pues lógicamente regulares o malas, con problemas de seguridad, etcétera. Pero eso será más adelante. Y el importe según lo proforma el presupuesto que nosotros hemos pedido. El aspirador industrial, pues iría en el apartado 1C, inversiones para control de contaminantes, en este caso químicos. Nótese que este solicitante es una persona muy lista y sabe que esa inversión en el apartado 1C sería un proyecto prioritario y le daría un 50% más de puntos a su proyecto. Coste total del proyecto, 20.000 euros. Ya he dicho que los proyectos son excluyentes. Si presento de línea 1, no puedo presentar solicitud para el proyecto de línea 2. Este apartado lo dejo en blanco. ¿Cuánto me subvenciona la Junta de Andalucía? Máximo, el 75%, máximo 15.000 euros, lo que sea menor. Y si yo presento un proyecto de 15.000 euros, subvencionaremos el 75%. Si no me equivoco, 12.000 y pico euros, 12.250. Y así sucesivamente. ¿Cuánto tiene que aportar la entidad solicitante? 5.000 euros. Que nadie se llame a engaño. Controlaremos los registros contables de que efectivamente estos 5.000 euros han salido de las cuentas de la empresa y han ido a pagar, a satisfacer la factura de ese gasto, de esa inversión. Hay otros apartados que son fundamentales. La mayoría, o he visto muchos casos en los cuales mucha gente no le da importancia a
ajustarse estrictamente a los apartados de la solicitud, pero esto es fundamental. Por favor, describan y justifiquen el proyecto. Se plantea adquirir una escuadradora, máquina de corte, tal y cual, con sensor de enclavamiento, carcasa protectora del disco rotativo, botón con parada de emergencia, etcétera. Y un sistema de aspiración por extracción localizada de polvo de madera, acoplable a la escuadradora y además fácilmente movilizable. Fundamental. Fíjense, si usted detalla en la identificación de riesgos los riesgos a controlar, eso puntúa. He visto más de una solicitud en la que, de una forma pues muy cándida, se deja este apartado en blanco. Pues naturalmente, nosotros subvencionamos controlar un riesgo, no la máquina en sí misma, sino el control del riesgo que supone la mejora de las condiciones de trabajo. Si usted me indica los riesgos, puede haber una puntuación de hasta 0,8 puntos. Si usted me indica si ha habido siniestralidad de forma concreta por esos riesgos, yo le podré dar, o nosotros le podremos valorar eso en hasta otros 0,8 puntos adicionales. Igual pasa con el apartado de detallar la metodología de evaluación. Es fundamental. No me vale aquello de que ustedes me incorporen el tocho de la evaluación de riesgos de la empresa. Pidan asesoramiento a su servicio de prevención para que les aclare qué metodología utilizaron para evaluar el riesgo de contacto mecánico en el uso de la escuadradora o qué metodología utilizaron para evaluar el riesgo de exposición a agentes químicos bien aleatorios. Hagan una valoración de las soluciones alternativas. Es decir, indíqueme en qué otras soluciones habían pensado. Obviamente ustedes al final van a querer decir que lo que pretenden es que se haga tal cosa porque es lo mejor por esto tal motivo, pero incluyan otras alternativas, por supuesto que sí. Eso puedo tener una valoración de hasta 0,2 puntos. Igualmente, indiquen, justifiquen por qué motivo su solución, la que ustedes proponen en su proyecto, es la mejor. ¿Por qué quiere adquirir una máquina nueva? Pues porque la máquina antigua, y aquí se explica de una forma pues sencilla, es difícil de adaptar. No va a quedar bien adaptada desde un punto de vista electrónico, la carcasa no es la original que tenía la máquina vieja que ya tenemos y no se va a adaptar correctamente, puede que el enclavamiento no funcione en todos los casos, etcétera. ¿Y por qué motivo voy a adquirir una aspiradora industrial acoplable a la escuadradora? Porque es un sistema mucho mejor para controlar el riesgo de exposición a polvo de madera que no un sistema de ventilación por extracción o por dilución o una combinación de ambos, que tiene una eficacia mucho menor. Y más aún si hablamos de polvo en suspensión. ¿Valora usted los resultados esperados? Pues ¿qué resultados va a esperar usted? Pues diga la verdad o lo que pretendemos que sea la verdad, que va a reducir la siniestralidad, que espera que no haya accidentes ni enfermedades profesionales, que espera mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de esa manera. Y finalmente, disgregue, ¿no?, los resultados, el impacto esperado, distinguiendo por trabajadores y trabajadoras, trabajadoras y trabajadores. Y aquí este solicitante indica que esta medida pues afectará al puesto de trabajo de carpintero industrial, mejorando sus condiciones de trabajo, puesto que está ocupado por 3 trabajadores y una trabajadora, 3 hombres y una mujer. ¿Y qué espera? Pues espera que no sufran accidentes de trabajo por contacto mecánico, ni tampoco sufran enfermedades profesionales tipo neumoconiosis por inhalación de polvo de madera. Igualmente, indíquenme los accidentes que haya habido en esa empresa en total, aparte o adicionalmente a los relacionados con los riesgos que pretende controlar en los últimos 2 años. Consulten con su mutuo de accidentes. Indiquen el grado de participación de la empresa. En este caso, la empresa pues aporta solo un 25%, con lo cual, de acuerdo con el baremo, no le podemos dar más, no le podemos dar solamente 0 puntos. Indique la estabilidad en el empleo de la plantilla de esos 5 trabajadores. Pues mire, aquí este empresario indica que el 100% son indefinidos, pues 1 punto. Ojo, que sea un dato veraz, porque la cumplimentación de datos no veraces sí te dará puntuaciones en el baremo, pero si descubrimos que son datos inveraces, falsos, puede ser motivo de exclusión. ¿De acuerdo? Debo recordar que se estaría falseando un documento público. También habría que indicar si esa empresa ha sido beneficiaria de ayudas o no en los últimos años. Este empresario me ha dicho que no, con lo cual tiene el máximo de puntos, 1 punto.
¿De acuerdo? El proyecto no incluye atención a la discapacidad, 0 puntos. El proyecto ha sido sometido a la consulta y participación de los trabajadores, es decir, se les comunicó y quedó constancia por escrito, 0,5 puntos. La entidad no tiene un sistema de gestión integrada OCHA, por ejemplo, 18001, ni tiene un sistema de gestión medioambiental ISO 14001. Pero sí es un proyecto prioritario. Y ese proyecto prioritario le da un 50% más de puntuación. Fíjense que esta empresa había obtenido en total 7 puntos, más un 50%, 3,5, obtiene 10,5 puntos. Y en el apartado 1, 3 puntos. Es decir, esta empresa con esta memoria supera el filtro de los 4 puntos en total y supera el filtro de 1,2 puntos mínimo en el apartado 1. Luego, esta empresa, si la documentación administrativa verificada en la tramitación posterior está correcta, de cajón puede ser beneficiario. Finalmente, indiquen el importe de la subvención, el lugar donde se firma esa subvención, la empresa estaba en Alcalá de Guadaira, y diríjanlo a la Delegación Territorial de Empleo en Sevilla. ¿De acuerdo? Esta es la cuestión. A ver, un momentito. Insisto, lo importante es el proyecto, que se explique que existe una necesidad por hacer un riesgo correctamente evaluado, que se han planteado varias soluciones y que se justifique por qué se rige una concreta, explicando lo que se pretende lograr en términos de PRL. Eso es lo fundamental. ¿De acuerdo? No me expliquen lo maravillosa que es la máquina. No me expliquen lo fantástico que es el sistema de gestión. No me digan que la máquina es porque puede cortar más tableros a la hora. Y no me indican que un sistema de gestión es porque me sirve para licitar mejor en otros procedimientos, en otros concursos, otras licitaciones autonómicas o estatales. Eso no vale. La subvención es para mejorar las condiciones de trabajo. Los criterios de valoración a los que antes he aludido y que han permitido valorar esa instancia ficticia vienen en las bases reguladoras y se los resumo en esta presentación que no tenemos inconveniente en facilitarles. No nos inventamos nada. La convocatoria está sujeta a determinadas prohibiciones. Ustedes en el apartado 3 ya declararon que cumplen con todos los requisitos para ser beneficiarios y que no se hayan incurso en causa de prohibición. Pero no basta con esa declaración. Posteriormente les pediremos declaraciones responsables u otros documentos que vienen en las bases reguladoras para acreditar esta situación. A título informativo, les incluyo en la presentación esos supuestos de prohibición. No quiero ser prolijo. Les aclaro en qué casos habrá que aportar una declaración responsable negativa o bien otro documento adicional. Pero repito, esto no forma parte de la solicitud. Esto será en un futuro. Esto tendrá que, digamos, adquirirá protagonismo a partir de finales de septiembre, principios de octubre, sin perjuicio de que el solicitante, asesorado por su asesor laboral, jurídico, la consultoría especializada a la que recurra para tramitar la subvención, su servicio de prevención ajeno o el mismo, pueda ir reuniendo esta documentación, cumplimentándola. ¿De acuerdo? En fases siguientes, obviamente, una vez que se supere el filtro de que la instancia está perfecta o ha sido subsanada perfectamente y que la valoración del proyecto alcanza los mínimos que he dicho, pues se iniciaría el trámite de audiencia con la publicación en el tablón de anuncios virtual del listado de beneficiarios provisionales. Esa publicación es el pistoletazo de salida para durante 10 días aportar la documentación que nos va a permitir acreditar que este solicitante de subvención que ha llegado tan lejos puede ser beneficiario no ya provisional, sino definitivo. Pero aclaro, esto es de interés en una fase posterior, no ahora, finales de junio, principios de julio. Esto será de interés a final de septiembre, pero debemos ir preparando esa documentación. ¿De acuerdo? Hago una breve exposición, acreditación de la condición de PYME a través de un certificado de la Tesorería Social o el balance general anual o la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿De acuerdo? El modelo A008, la declaración del IVA, la declaración del IRPF, etc. La acreditación de la actividad económica principal mediante un certificado de la Tesorería de la Seguridad Social, o la declaración censal, modelo 036, o bien la declaración del impuesto de actividades económicas, modelo 840.
¿De acuerdo? Esto es ilustrativo, por favor, que nadie se agobie, porque en este momento no hay que presentar esto, ¿vale? Este es el modelo A008 que permite acreditar la actividad económica principal. ¿Cómo se acredita el número medio de trabajadores en los últimos 12 meses anteriores? Mediante un certificado de la Tesorería de la Seguridad Social, el modelo A002. ¿Cómo se acredita el domicilio social y fiscal? Mediante el modelo 036, declaración censal. ¿Cómo se acredita la identidad del solicitante? Por supuesto, con una copia del DNI autenticada. Hay gente que lo aporta como anexo, como documentación complementaria en la solicitud, pero realmente no es obligatorio. Ahora solamente hay que presentar la instancia. ¿Cómo se acredita la identidad del representante? Pues con un certificado de representación de persona jurídica o de entidad sin personalidad jurídica, un poder bastanteado, una inscripción en el registro de apoderamiento de la Junta de Andalucía. ¿Cómo se acredita, digamos, esa calidad, detalle e idoneidad del proyecto? Por supuesto, ya en la instancia usted pudo haber presentado, es una instancia bien cumplimentada, clara, concisa y completa en el apartado 4. Y pudo haber presentado un buen anexo, ¿de acuerdo? Que ampliara, aclarara, ilustrara, defendiera su proyecto. Pero también usted puede, en un momento dado, debe añadir pues, documentación que acredite su modelo de organización preventiva, que tiene un concierto con un servicio de prevención ajeno, un contrato con, perdón, un modelo de servicio de prevención propio, etcétera. Las facturas o facturas pro forma, ¿no? Que acreditan el coste de los elementos que componen su proyecto. Eso sí que puede y debe ser pedido en esta época, en estos momentos, digamos, cuando usted vaya a presentar la instancia, ya debería tener las proformas. Un certificado, ¿no? Acreditativo de la seguridad de los bienes o equipos a subvencionar, la temática del mercado C y demás, el extracto del plan de prevención, en concreto de la evaluación de riesgo y planificación preventiva, que indique que esos riesgos que justifican su proyecto han sido identificados y se han planificado esas medidas preventivas en la planificación preventiva. El informe de siniestralidad que le va a decir los accidentes que ha habido en la empresa y si están relacionados o no con estos riesgos, bueno, usted debería conocerlo, pero le puede ayudar a cumplimentarlo o a obtenerlo su mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Póngase en contacto directamente con ella o a través de su asesoría laboral. La factura pro forma, pues, se la va a solicitar el suministrador concreto, que debe identificarse, su CIF, porque eso es de interés a la hora de controlar la ejecución, la justificación de la subvención. Igualmente, la estabilidad de la plantilla lo acreditará usted a través de la presentación de un modelo A002 del último año. El documento acreditativo de haber sometido el proyecto a la consulta y participación, pues es un sencillo documento firmado por los representantes de los trabajadores o todos ellos, indicando que conocen que usted ha pedido solicitud para este proyecto. Respecto a la inclusión de la atención a la discapacidad, incluye una memoria explicativa que indique que ese riesgo existe y que usted pretende controlarlo de la manera que sea, con las medidas que, digamos, usted pretende que sean subvencionadas. Lo mismo digo de la inclusión de la perspectiva de género. Prepara una memoria explicativa. Respecto a la acreditación de que su empresa está certificada en OSHA 18001, pues adjunte la certificación. Y lo mismo sobre un sistema de certificación ISO 14001 o la inscripción en el registro EMAS. Bien, insisto, todo esto sería muy posterior. Sería objeto de tramitación a finales de septiembre, mes de octubre próximo. ¿De acuerdo? A ustedes les preocupa en estos momentos la instancia. La instancia tiene que estar correcta. Su proyecto tiene que ser impecable, descriptivo de las mejoras preventivas que usted pretende en la empresa. Y no olvide tener en cuenta el baremo. El baremo es fundamental. ¿De acuerdo? Es muy importante ese baremo. Vaya pidiendo presupuestos, facturas pro forma a los suministradores de bienes o a los prestadores de servicios. Y les insisto, más información en esta dirección de internet donde pueden descargarse el Boletín de Actividad Preventiva Andaluza. Les agradezco mucho su atención durante esta hora y cuarto y les recuerdo y les animo
No, les recuerdo que el plazo de presentación de subvenciones finaliza el próximo 20 de julio y les animo a que presenten su solicitud presentada, redactada de forma clara, concisa y completa. Muchísimas gracias, muy amables. Y bueno, me pongo a su disposición para intentar responder a las preguntas que habrían presentado. Muy bien, Jorge, pues gracias y voy a pasar las preguntas que he ido anotando del chat. Un momento, voy a compartir mi pantalla. Vale, una primera pregunta dice, si ya has sido beneficiario de estas ayudas en la convocatoria de 2020, ¿se puede presentar de nuevo en esta convocatoria para otra inversión distinta? Bueno, sí, pero con una salvedad. El año 20, por desgracia, por las grandes gracias, no hubo convocatoria. Si usted fue beneficiario en la convocatoria del 21, sí puede presentar solicitud, ¿de acuerdo? Obviamente habría que tener en cuenta si ha sido beneficiario de otras convocatorias parecidas y debo recordar que estas subvenciones están acogidas al régimen de minimis. Es decir, usted no puede haber recibido en los últimos 3 años más de 20.000 euros de subvenciones si su empresa es agrícola o más de 200.000 si es del sector servicio manufacturero. En la convocatoria, en las bases reguladoras y en la instancia está esto descrito. La respuesta es que sí. Muy bien. Buenos días, una de mis dudas es si se pueden presentar proyectos de empresas saludables. Me refiero no solo a certificarse como empresa saludable, sino también a actuaciones concretas de promoción de la salud, como temas de alimentación saludable, ejercicio físico, higiene del sueño, talleres o formaciones específicas para este tipo de promoción de hábitos saludables. Por supuesto que sí, sería deseable. Pero cuando usted defiende el proyecto, insisto, no me defienda lo maravilloso que es que la empresa tenga una certificación de empresa saludable. No me explique lo maravilloso que es la formación o la práctica para la higiene del sueño. Indíqueme que esto es para prevenir el riesgo, ¿qué le digo yo? De sobrecarga mental, por poner un ejemplo. Indíqueme que es para prevenir el riesgo de accidente, por ejemplo, de automóvil en desplazamientos desde su domicilio al trabajo y desde el trabajo al domicilio, etcétera. Indíqueme los riesgos, indíqueme las mejoras preventivas, no lo maravilloso que es que su empresa tenga una certificación de empresa saludable. Muy bien. Nuestra empresa no está actualmente registrada en ninguno de los códigos de actividad económica subvencionable por nuestra actividad. Estamos valorando el registro en uno de los códigos que sí podrían optar a la subvención. En caso de realizar el registro antes de la finalización del plazo de solicitud, ¿podríamos acceder a la subvención? Desgraciadamente la respuesta es que no. Esos requisitos deben, digamos, estar en condiciones de demostrar que se cumplen en el momento de la publicación de la convocatoria, 20 de junio del año 2022. Muy bien, pues muy claro. Se pueden subvencionar gastos de adaptación de puestos de trabajo, por ejemplo, relacionados con el envejecimiento de la plantilla o derivados de incapacidades, evidentemente justificando en base al plan de prevención. Sin duda alguna, y de hecho, en la línea 2 aparece adaptaciones de trabajadores o de puestos de trabajadores de trabajo de trabajadores sensibles. Pero explíqueme que, por ejemplo, para prevenir el riesgo de trastornos musculoesqueléticos por fatiga postural o por manipulación manual de cargas o por fatiga visual en el uso de un puesto de trabajo con PVD, con pantalla de visualización de datos o lo que sea. Indique qué riesgo pretende controlar, no a qué trabajador concreto pretende beneficiar solamente. Seguimos, ¿no? Sí, a ver hasta dónde da el tiempo, porque nos hemos pasado un poquillo, pero bueno, yo creo que es Sí, pido interesante. mil perdones. Si se contestan así brevemente como lo estás haciendo, yo creo que cunde bastante. Las redes de protección colectiva en obra estarían dentro de la subvención y mobiliario ergonómico de oficina. El mobiliario económico de oficina, indudablemente sí. Las redes de protección colectiva sería un punto a discutir. En la práctica, la línea 1 contempla elementos de anclaje para prevenir el riesgo de caída de distinto nivel. Pero la problemática de una red de producción colectiva en una obra es que solamente es valedera para esa obra, con lo cual difícilmente la empresa va a poder disponer de esta medida durante los 5 años. Lo veo complicado, sinceramente, el tema este material de redes de producción colectiva en obra, Ujú. porque no suele ser un material reutilizable de una obra para otra. ¿El plazo de presentación cuándo acaba? 20 de julio.
Ha habido alguna ocasión en la que se ha producido una prórroga del plazo, pero este año, que afortunadamente y entre comillas se ha publicado la convocatoria un poquito antes que en otras convocatorias anteriores, no creo que se produzca esa prórroga, ¿no? Metiéndonos, por ejemplo, como ha ocurrido en otras ocasiones, hasta el mes de agosto, hasta final de agosto. 20 de julio de este año. 20 de julio. ¿Qué documentos debo presentar junto con la instancia? Solo y exclusivamente la instancia. Sugiero, por supuesto que sí, para saber el coste de los elementos que componen el proyecto, que se obtengan ya un poco antes de presentar la instancia los presupuestos, facturas pro forma. Pero ahora solamente hace falta presentar la instancia. Y si me apuran, algún anexo aclaratorio del proyecto. Seguimos. ¿Me subvencionan el recibo del servicio de prevención? En absoluto, en absoluto. No te subvencionan el recibo del servicio de prevención. Está excluido de lo que son las bases reguladoras. ¿Puedo solicitar subvención para una furgoneta de reparto de mercancías? En la práctica uno podría decir que este medio de transporte, este equipo de trabajo utilizado para el transporte de mercancías, reparto de mercancías, puede evitar la problemática, por ejemplo, de la manipulación manual de carga, trastornos musculoesqueléticos, pero es que las bases reguladoras excluyen expresamente los vehículos de turismo, los vehículos de transporte. Muy bien. Seguimos, ¿no? ¿Puedo sustituir un tractor agrícola? Yo creo que lo has dicho antes, ¿no? Que no, Sí, no está igualmente el tractor también está excluido, está excluido. Fíjense que en un momento dado se dan el caso de otras solicitudes donde y ha habido subvención para un apero agrícola remolcable. Hablamos, por ejemplo, de un remolque, hablamos, por ejemplo, en un momento dado, ¿no? De un equipo para lo que es la fumigación, lo que llaman sulfatadora y demás en algunas ocasiones. Pues sí, pues un equipo, ¿no? Para lo que es, digamos, aplicación de productos químicos. Sí puede ser subvencionable, pero el tractor en sí mismo está expresamente excluido. Si me equivoco en la solicitud, ¿me llamarán por teléfono o me pedirán por correo certificado que lo solucione? En absoluto, en absoluto. Nosotros solamente publicaremos en la primera semana del mes de septiembre en el tablón de anuncios virtual el requerimiento colectivo indicando empresa a empresa qué elementos, qué aspectos debe subsanar en la instancia. No habrá comunicaciones personales. ¿Me pedirán que amplíe la memoria del proyecto si no es adecuada? La memoria no es objeto de requerimiento de subsanación, se valorará tal como está. Es curioso, si alguien se olvida de poner el CIF de la empresa solicitante o el NIF del representante legal, eso irá en el requerimiento. Pero nosotros realmente lo que vamos a revisar es que la instancia esté cumplimentada en todos sus apartados obligatorios. Esto no es objeto en ningún caso de subsanación. ¿Puedo pedir subvención para equipos de trabajo que compré el año pasado? Pues la verdad es que no. Usted solamente podría pedir subvención para equipos de trabajo que comprase a partir de la convocatoria de la subvención. Primer día donde yo podía presentar subvención, 21 de junio. Si yo he comprado los equipos el día 22 de julio, por poner un ejemplo, un proyecto como el que les he puesto de ejemplo, si los he comprado el día 22 de julio e indiqué en mi instancia que daría cumplimiento al proyecto desde la fecha de presentación de la instancia, 21 de junio, ahí puede haber subvención, pero no podemos subvencionar, no lo contemplan las bases reguladoras, bienes adquiridos antes de la convocatoria. Muy bien. Sí, ¿no? Ya deben quedar pocas, ¿eh? Si no ejecuto la subvención concedida, ¿debo devolver el primer plazo? Por supuesto, y si no lo hace a tiempo, realmente esto es todo o nada. Si usted cumple los requisitos para ser beneficiario definitivo, lo será. Abonaremos un primer plazo inmediatamente después de la resolución y el segundo después de comprobar que ejecutó completamente la subvención. Si no, no solamente no le pagaremos el segundo plazo, sino que deberá devolver el primero y si se demora puede haber intereses de demora y un procedimiento feo, feo. No es aconsejable meterse en esos líos. Seguimos. Si pierdo o me roban el objeto subvencionado, ¿debo devolver el importe de la subvención?
es una lástima que uno pierda ese objeto, esa máquina subvencionada o me la roben, pero me remito a las bases reguladoras y deben conservarse esos bienes durante 5 años. Ujú. Si se pierde o se roba, habrá que comunicarlo y habrá que buscar una solución, pero la devolución del importe tampoco puede ser una alternativa. A lo mejor en un momento dado lo que vamos a hacer es requerir a ese empresario a que adquiera otro bien que sustituya al que ha perdido o le han sustraído. Si Seguimos, ¿no? tengo un centro de trabajo temporal en Andalucía, ¿puedo pedir subvención para comprar una máquina? Pues sí podría pedirlo, pero siempre y cuando ese centro de trabajo, lo hemos explicado, esté dado de alta en Andalucía con un código cuenta cotización y siga dado de alta durante todo el tiempo que la convocatoria y las bases reguladoras exigen, 5 años. ¿Vale? Pues ya está, ya no tengo más. Pues nada, Ya deja de compartir. Em, yo, si te parece, Jorge, recordar a todos los asistentes que, que la grabación de este seminario lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. He puesto el enlace en el chat, pero bueno, si entras en YouTube y pones Formación CPRL Sevilla, te va a ir al canal directamente. Enviaremos por correo electrónico tu presentación, has dicho, ¿verdad, Jorge? En sin PDF. problema ninguno. Yo creo que es nuestro deber. Vale. Y las preguntas y respuestas que no hayan sido respondidas por el chat, que yo creo que casi todas, excepto las que hayan entrado últimas y no me haya dado tiempo, pues si podemos ponerlas en un documento y enviarlas también junto al correo Sí, electrónico a la presentación. ¿De acuerdo? sin problema ninguno. Para eso estamos. Y aparte están los canales que has comentado de correo electrónico y de teléfono de contacto aquí en el centro de prevención para cualquier duda concreta. Perfecto. Pues, pues no sé. Si quieres clausurar el seminario, pues Damos por tú. concluido, ¿verdad? Pues nada, Sí. pues eso, pues muchísimas gracias a todos los asistentes por su interés y por el alto nivel de seguimiento que he estado fijándome que se estaba produciendo. Muchísimas gracias al Departamento de Formación del Centro de Prevención por haber organizado en un tiempo récord esta jornada tan estupenda. Quiero darle pues un recuerdo cariñoso a nuestra jefa de área de formación, a Mabel García Murillo, que está estos días en dique seco en su casa por un problema de salud. Mabel, pues esperamos tu pronta recuperación y verte por aquí ya mismo. Y a todos os invito a las próximas jornadas presenciales, virtuales o mixtas organizadas por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Sabéis que nuestra razón de ser sois vosotros y nos dais fuerza con vuestra asistencia a nuestras jornadas presenciales y virtuales. Eh, Hasta siempre a todos y eso, espero veros pronto en persona o por internet. Muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes a todos. Hasta otra.